Muy buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por estar con nosotros en esta construcción continua que tenemos con la ciudadanía, queriendo construir una república del Ecuador cada día mejor. Y tenemos un reto frente a las elecciones de febrero y abril, que es el recuperar la democracia del Ecuador. El recuperar la democracia del Ecuador a través de una reconstrucción de la institucionalidad democrática que ha venido echada a menos en este gobierno de los 3 últimos años o en este cogobierno de Lenín Moreno, del Partido Social Cristiano y del Movimiento Creo. Pero también para retomar el rumbo y poder implementar en el Ecuador el nuevo progresismo a efectos de poder construir lo que siempre hemos dicho, lo que siempre hemos compartido con ustedes, esa sociedad de bienestar, esa sociedad del buen vivir que no es otra cosa que construir una sociedad de equidad al amparo de justicia social, pero también equidad territorial, con inclusión económica, con inclusión laboral, con desarrollos locales y territoriales. Y bueno, quiero comenzar con los temas políticos. El Consejo Nacional Electoral es evidente que es un Consejo Nacional Electoral que tiene que administrar el proceso electoral, pero le está metiendo la mano al proceso electoral y no está siendo transparente con el único propósito de bloquear al progresismo y de bloquear la candidatura a la vicepresidencia de la República de Rafael Correa Delgado. Y en ese sentido, sí, los llamo y los invito a que reflexionemos y que hagamos un ejercicio de pensamiento y de análisis sobre lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral. Establece un reglamento y cambia un reglamento para que dentro de las primarias de las distintas organizaciones políticas en el Ecuador se pueda hacer a través de telemáquina, es decir, a través de esta vía, ya sea vía Zoom, etc. Pero sin embargo, a pesar de que establece que se lo puede hacer por estas vías de telemáquina las elecciones primarias en las organizaciones políticas en el Ecuador, exige, sin embargo, y aquí no hay coherencia, exige, sin embargo, la presencia física de los candidatos para aceptar la candidatura. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué estableció el reglamento dentro de las primarias para que se haga por estos temas a través de estas vías telemáquinas? Y básicamente es para proteger a los ciudadanos y ciudadanas, a los distintos actores políticos del COVID-19. Pero sin embargo, sí exige que sea la presencia física del candidato para poder aceptar las candidaturas. Pero en cambio, para la inscripción ya no es necesario la presencia física. Es evidente que esta falta de coherencia no es una falta de coherencia en el sentido de que no se están dando cuenta que son ingenuos, sino que básicamente y fundamentalmente existe una agenda política, el impedir y el querer pretender bloquear la candidatura del expresidente Rafael Correa, que aspira a ser candidato a la vicepresidencia de la República dentro del binomio de la Unión por la Esperanza con Andrés Arauz, a quien por cierto lo tuvimos el sábado pasado. Y en ese sentido entonces tenemos que rechazar esta injerencia dentro del proceso electoral porque es evidente que quieren inclinar la cancha. Tanto es el temor, tanto es el terror que quieren bloquear a Rafael Correa y quieren bloquear al progresismo. Pero a partir de este enlace que estamos teniendo, de esta transmisión, quiero invitar a todos ustedes, sobre todo a los que están residiendo en la ciudad de Quito, que el día de mañana acudan a la inscripción de Rafael Correa como candidato a la vicepresidencia de la República. Estará Pierina Correa con un poder general para poder inscribir la candidatura y el propio expresidente Rafael Correa a través de telemáquina, a través de una presencia a través del Internet. Esperemos y estemos atentos a ver qué pasa el día lunes, que se dará la inscripción en términos de aceptación de la candidatura. Por otro lado, quiero agradecer a Andrés Arauz por haberme invitado a formar parte de su equipo y haberme pedido que forme parte de su equipo y que me encargue
de la recuperación del sector productivo para también recuperar el trabajo y el empleo en el Ecuador. Y en ese sentido, quiero decirles a los ecuatorianos y a las ecuatorianas que haremos una construcción conjunta de ese plan de reactivación tanto en lo productivo, tanto para la recuperación del empleo. Recuerden lo que yo siempre les he dicho. Y siempre les he dicho algo. No puede haber trabajo sin producción y no puede haber producción sin trabajo. Por tanto, es fundamental poder entender y comprender la necesidad de recuperar al sector productivo en todos sus niveles y categorías. Y cuando me refiero en todos sus niveles y categorías, no estoy hablando tan solo del sector productivo que uno lo identifica o lo asocia con esa gran empresa. Me estoy refiriendo a la micro, a la pequeña, a la mediana y también a la gran empresa. Porque es importante esa reactivación del sector productivo, porque esa reactivación del sector productivo, y lo vamos a ver más adelante, es la que va a generar y la que va a asegurar el empleo y el trabajo en el Ecuador. Recuerden algo que es fundamental, queridas amigas y amigos, y disculpen si soy repetitivo con esto, pero esto es fundamental para que nosotros lo tengamos y lo comprendamos y tomemos conciencia de esto. Si nuestros trabajadores en el Ecuador no cuentan con ingresos, esos trabajadores que representan familias ecuatorianas, al no tener ingresos, no van a poder sostener a sus familias a través del consumo, porque tienen que adquirir esos bienes y servicios para poder sostener a sus familias. Y si no hay consumo, la producción disminuye. Y a disminución del consumo y disminución de la producción, mayor desempleo y menor inversión. ¿Qué es lo que este gobierno ha hecho a través de las políticas de austeridad? A través de empobrecer al pueblo ecuatoriano. A través de afectar a los trabajadores, porque ha precarizado el trabajo a partir de esta ley mal llamada humanitaria, que debería derogarse completamente para mí y hacer otra ley verdaderamente humanitaria para devolver los ingresos y devolver los trabajos a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Pero tenemos entonces que hacer esta construcción conjunta y me iré reuniendo con todos los actores, con trabajadores, con los sindicatos, con todas las organizaciones de los trabajadores y también con todos los actores del sector productivo, con la economía social y solidaria, con los agricultores, con los ganaderos, con los comerciantes, con la pequeña empresa, con la mediana empresa, con todos aquellos que tengan en su mente un objetivo fundamental. Y ese objetivo fundamental es reactivar el sector productivo para generar empleo y empleo de calidad, y que a partir de esa reactivación del sector productivo, generación de empleo y generación de empleo de calidad, podamos fortalecer y mantener la dolarización en la República del Ecuador. Y en esto quiero ser categórico. Ustedes me han venido escuchando a lo largo de todo este tiempo y a lo largo del ejercicio periodístico cuando yo lo ejercía, que hay que fortalecer y mantener la dolarización. Y hoy estamos viendo que se está montando una estrategia de parte de la derecha neoliberal y de parte de algunos actores mediáticos en el sentido que el progresismo quiere y atentar contra la dolarización en el Ecuador. Eso es falso. Yo no me prestaría para aquello. Y en todo caso, lo que nosotros estamos proponiendo es el fortalecimiento de la dolarización para que el Ecuador pueda salir adelante. En más de una ocasión yo les he dicho que sería un error atentar contra la dolarización. Pero vamos viendo, en todo caso, quiénes realmente han puesto en riesgo la dolarización, quiénes realmente ponen en riesgo la dolarización a partir de una agenda oculta que ellos han venido manteniendo durante todo este tiempo. Y veamos entonces
¿Quién pone en riesgo la dolarización? En esta primera imagen que estoy compartiendo, ¿verdad? Veamos acá, durante estos 3 años del gobierno, del cogobierno de Moreno, del Partido Social Cristiano y del movimiento Creo, la reserva internacional ha tenido una disminución de 2.325 millones de dólares. 2.325 millones de dólares. No me confirman si tenemos la... No tenemos la presentación todavía. No tenemos. Bueno, me dicen que todavía no tenemos la presentación en pantalla, pero mientras les voy explicando ya vendrá, ya se presentará, ya tendremos en el video, en la transmisión, la diapositiva. En estos 3 últimos años, tenemos una disminución de la reserva internacional de 2.325 millones de dólares en estos 3 últimos años. Pero ¿por qué se produce esta disminución de 2.325 millones de dólares? Básica y fundamentalmente, perdón un momentito, mientras me están arreglando aquí la computadora, me dicen si ya lo tenemos. Bueno, durante estos 3 últimos años, básicamente esa reserva internacional se disminuye profundamente y sistemáticamente porque en esos 3 años el sector privado saca del país 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares. Estoy hablando en números cerrados. Ojalá que me arreglen rápido la presentación para poderla compartir con ustedes. 8.000 millones de dólares. ¿Y cómo saca estos 8.000 millones de dólares el sector privado? Y son valores netos, es decir, exportaciones menos importaciones, más remesas que llegan del exterior de nuestros hermanos migrantes y más remesas que salen del Ecuador hacia el exterior. Y eso es lo que genera entonces un debilitamiento de la dolarización. Y para que tengamos una idea, en los 3 últimos años, quien viene sosteniendo la dolarización es el sector público. Pero el sector público viene sosteniendo la dolarización vía endeudamiento y vía exportaciones petroleras. Y en ese sentido, la reserva por eso disminuye en 2.300 y pico de millones de dólares. Y el sector público genera un ingreso, es decir, trae divisas al Ecuador por un orden aproximado de 7.000 millones de dólares. Y eso hace entonces que la dolarización se vaya manteniendo, producto que el Ecuador, el Estado ecuatoriano a través del gobierno central, se endeuda para poder sostener la dolarización. Es decir, hay un problema estructural en el país. Y eso tenemos que cambiarlo en el Ecuador. Y si me esperan un segundo, por favor. Bueno, no tengo la presentación, parece que tenemos una falla técnica, pero aquí tenemos, yo estoy viendo aquí los cuadros. Entonces, ese problema estructural que tiene el país, tenemos que corregirlo en el próximo gobierno. ¿Y cómo lo vamos a corregir en el próximo gobierno? Porque tenemos que entonces reactivar al sector productivo para que seamos un país productor que vaya orientado a 2 temas. El uno, básicamente, a la sustitución de importaciones a partir de una generación de productos que sean de calidad y que haya una relación de calidad-precio para que los consumidores en la economía ecuatoriana, es decir, ustedes, las familias ecuatorianas, prefieran comprar lo nacional, prefieran comprar lo nuestro. Porque cada vez que compramos un producto importado, estamos destruyendo producción y empleo en el territorio ecuatoriano. Y esa producción y empleo que estaríamos destruyendo en el territorio ecuatoriano genera entonces un problema de liquidez en el país y un problema de desempleo en el Ecuador.
Y en ese sentido, bueno, estamos transmitiendo en vivo, disculparán la persona que está pasando agachadita, pero bueno, estos son los problemas en vivo. Y vamos a ver, ¿ya tenemos los cuadros? Bueno, ya me dicen que ya tenemos los cuadros, disculpen, pero esto suele pasar cuando las transmisiones son en vivo. Bueno, entonces tenemos que también trabajar en incrementar la producción nacional a través del desarrollo industrial ecuatoriano, pero un desarrollo industrial ecuatoriano que esté orientado a desarrollar productos con valor agregado, es decir, no solo exportar productos primarios, materias primas, sino también productos industrializados con valor agregado que se puedan colocar en el exterior y que puedan tener mayor competitividad en los mercados internacionales. De ahí lo importante de las industrias básicas como la petroquímica, como el aluminio, ejemplo, ¿verdad? Bueno, aquí, ya ustedes están viendo los cuadros. Aquí tenemos 2.325 millones, que es la disminución de la reserva internacional en los 3 años de este gobierno, entre enero del 2017 y diciembre del 2019. Pero si ustedes ven también, el sector privado saca dinero del Ecuador por 8.683 millones de dólares. 8.683 millones de dólares. Esos 8.683 millones de dólares corresponden a exportaciones, más remesas de nuestros hermanos migrantes, menos importaciones y menos salidas de capitales, que es salida de patrimonio hacia el exterior, fundamentalmente a paraísos fiscales. Y vemos también, por otro lado, que el sector público es el que mantiene entonces un cierto equilibrio, y a pesar de tratar de mantener ese cierto equilibrio, la reserva internacional baja, porque el sector público refleja ingresos en estos 3 años por 7.449 millones de dólares, 7.500 millones de dólares, pero que corresponden fundamentalmente a exportaciones petroleras y a endeudamiento. Pero ese endeudamiento que adquiere el gobierno ecuatoriano es un endeudamiento que no se queda en el país tampoco. Es un endeudamiento que sirve para sustituir deuda y no lo incorpora en la economía real. Por eso es que no generó ni incremento de producción y no genera incremento de empleo. Y más aún en la pandemia, donde en la pandemia se reducen los ingresos de los trabajadores, se reduce el consumo y por tanto existe un problema de liquidez en la economía. Y veamos entonces qué es lo que pasa. Mucho se ha hablado de que en el Ecuador se requiere inversión nacional, inversión extranjera directa en el país. Pero veamos si esto es tan así. Y yo les he dicho y les he compartido desde hace algún tiempo, queridos amigos y amigas, que en febrero del 2015, y para ser exactos, el 4 de febrero del año 2015, diario El Universo, en febrero 4 del 2015, a las 9:55, en su publicación digital, que subió una nota de prensa que dice: 265 ecuatorianos acumulan 30.000 millones de dólares según reporte de Banco Suizo. Según reporte del Banco Suizo, Si ustedes analizan y se ponen a investigar cuánto ha sido la inversión extranjera directa en el Ecuador en los últimos 20, 25 años en el país, no llega ni de broma a los 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares que equivalen al 2015 a casi el 100% del presupuesto anual del Estado y al 30% del tamaño de la economía
en el Ecuador. Entonces, yo me pregunto, ¿qué nos está haciendo falta? ¿La inversión extranjera directa en el país? ¿O nos está haciendo falta es que no se lleven los dineros a invertir en paraísos fiscales o a depositarlos en paraísos fiscales para vivir de la renta? Cuando más bien lo que necesitamos entonces es que los recursos que el Ecuador es capaz de generar se queden en el Ecuador para que entren en procesos de inversión y reinversión para incrementar la producción, para incrementar el empleo, para incrementar la riqueza, para hacer crecer la economía, para poder distribuir los recursos para la construcción, no solamente de una república del Ecuador que tenga potencialidad en el sector agropecuario, en el sector agroindustrial, en el sector industrial, sino que adicionalmente pueda tener los recursos necesarios para que a partir de ese crecimiento económico el desarrollo cuente con los recursos para poder redistribuirlo en todos los territorios del Ecuador, en las 24 provincias, en las 221 cantones, ciudades, para poder trabajar y para poder construir política pública eficiente en educación, en salud pública, donde nuestros jóvenes ecuatorianos necesitan fundamentalmente de la educación pública, donde nuestros ecuatorianos y ecuatorianas necesitan de la salud pública, donde nuestros territorios necesitan desarrollos locales para poder emerger y ser parte de esa política de desarrollo en el país. Así se construye una república con equidad territorial, con equidad social, con justicia social, con inclusión económica, con inclusión laboral. Entonces, para terminar este tema, ¿necesitamos realmente la inversión extranjera directa? Por supuesto que sí, por supuesto que es necesaria. Pero ¿qué es lo que más nos ha hecho falta? Es que los ecuatorianos creamos en el Ecuador, que estos grupos económicos sean más solidarios con la tierra que les ha permitido acumular esta riqueza y que en vez de sacarla para no pagar impuestos, la dejen acá. Y en ese sentido, entonces, uno de los principales retos que vamos a tener en el próximo gobierno es crear las condiciones adecuadas para que estos 30.000 millones de dólares regresen y retornen al Ecuador, que son fundamentales para sacar al país adelante y casualmente para fortalecer la dolarización en el país, fortalecer la dolarización en el país. Yo quiero convocarlos y voy a hablar con todos ustedes para poder, señores empresarios, señores 265 familias que crean en el Ecuador. No puede ser que mientras otros países, otros ciudadanos de otros países creen en esos países, en sus países, que invierten en sus países, aquí no creamos en nuestra república, que aquí no nos veamos como hermanos y hermanas y que en vez de invertir acá, saquemos la plata y nos vengan a decir entonces que la dolarización está en riesgo. No, señores, la dolarización no está en riesgo por el progresismo. La dolarización está en riesgo porque el sector privado saca más dinero de lo que permite entrar. Tienen que creer más en su propia patria. Y en ese sentido vamos a conversar y vamos a crear las condiciones necesarias para que estos dineros retornen. Pero aquí también hay otro problema. Y el otro problema es, ¿qué está haciendo el gobierno actual para evitar estas salidas de capitales o esta salida de divisas en el exterior? ¿Acaso en medio de la pandemia, en medio de esta crisis mundial que estamos viviendo, aplicó una política de salvaguardia para poder controlar las importaciones? No las ha aplicado. Y entonces allá tenemos que ir, aplicar política pública para proteger la dolarización, pero para también reactivar la producción y el empleo en el Ecuador. Pero ¿cómo generar un empleo de calidad en el país? Veamos. Miren ustedes este cuadro. A junio del 2019, el empleo pleno. Y permítanme un poco explicarles el tema del empleo pleno.
El empleo pleno se lo debe identificar como aquellas personas que tienen algún tipo de actividad que ganan más de los $400 y trabajan las 40 horas a la semana. Ahí están ubicadas el empleo pleno, ahí pues, el empleo calidad con el tema de la seguridad social, etcétera, etcétera, como agregados. Pero a junio del 2019, y recuerden esto, junio del 2019, Rafael Correa entregó el poder en mayo del 2017. En junio del 2019, el empleo pleno estaba en el 38%, 37.9%, 38%. Y miren, post pandemia, el empleo pleno baja a 16,7%, al 17%. Eso representa más de 1 millón de personas que perdieron la condición de tener un empleo de calidad, lo que se conoce como un empleo pleno. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucedió esto? Por esa ley mal llamada humanitaria. Porque esa ley mal llamada humanitaria, ¿qué permitió? Permitió dos cosas, y me refiero en relación al tema del trabajo, al tema del empleo. Uno, precarizó el trabajo. ¿Por qué precarizó el trabajo? Permitió la disminución de la jornada laboral, ¿verdad? Hasta el 50%. Es decir, de las 40 horas se pudo disminuir a 20 horas. Y disminuyó el ingreso. Es decir, aquellos que ganaban 400 le bajaron a 200. Pero además extiende esa posibilidad hasta 2 años. Entonces es obvio que además permitió el desempleo. Por eso baja esta tasa del empleo pleno de una forma tan dramática, del 38 al 17%. Y ese es el principal reto entonces que vamos a tener en el próximo gobierno. El recuperar el empleo, el devolverle el empleo. Por eso es que hay que derogar esa ley mal llamada humanitaria. Pero veamos la tasa de empleo por género, hombres y mujeres. Y este va a ser otro principal reto que lo vamos a tener que enfrentar. Miren ustedes, el cuadro oscuro representa el empleo de los hombres y el cuadro anaranjado representa el empleo de las mujeres. Al junio del 2019, los hombres representaban dentro del empleo adecuado y pleno, que ya lo hemos definido, un 44.8%. Y las mujeres apenas el 28.7%. Eso no se puede dar en el Ecuador. Eso no se llama equidad. Eso no se llama igualdad de oportunidades. Eso no se llama respetar los derechos de las mujeres en el Ecuador. Y veamos a junio del 2020. El empleo pleno en los hombres está en el 17,6% y el de las mujeres en el 15%. Es decir, se equiparó hacia abajo. ¿Por qué? Porque al tener mayor universo de empleados hombres y en medio de la pandemia hubo más despidos en los hombres y por eso y también en las mujeres se equiparó para abajo y la brecha un poquito se cierra. Pero eso no se llama equidad. Eso no es equidad. Y en ese sentido, entonces, tenemos que trabajar en políticas públicas no solo para reactivar el sector productivo, no solo para reactivar el empleo en el Ecuador, devolverles el empleo a los ecuatorianos, sino también para trabajar en políticas públicas que garanticen el derecho al trabajo de nuestras hermanas ecuatorianas. Y ese es el gran reto que debemos tener en el gobierno del nuevo progresismo, en el gobierno ciudadano de ese nuevo progresismo. Y veamos adicionalmente, veamos cuál es la realidad de la evolución del empleo en el sector rural del Ecuador. Y esto es mucho más dramático en ese sentido. Muchos políticos dicen, hay que regresar la vista al campo. Hay que regresar la vista al campo. Yo digo, hay que recuperar la ruralidad.
Y hay que recuperar la ruralidad porque ahí está nuestra fortaleza, porque ahí está nuestra producción de nuestros alimentos, que tenemos que generar adicionalmente encadenamientos productivos para ir a la agroindustria. Pero veamos, a junio del 2019, el empleo pleno en el sector rural era del 20,5%, póngale 21%. Y mire a junio del 2020, 9,5%, es decir, disminuyó casi 10 puntos. Yo les recuerdo, queridas amigas y amigos, que estos datos que estoy compartiendo son datos oficiales, no son datos de Carlos Rabascal o del equipo de Carlos Rabascal, que por cierto, un equipo maravilloso que está haciendo un gran trabajo y que me está acompañando durante todo este tiempo. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Y recuerdo que esta última encuesta que hizo el Instituto Nacional de Estadística y Censo fue telefónica. O sea, llaman a teléfonos fijos para poder encuestar a los ciudadanos y ciudadanas. En el sector rural, los más pobres no tienen el teléfono fijo. Es decir, que este indicador aquí es mucho más grave, porque seguramente está por debajo del 9%. Por tanto, hay una afectación en la disminución del empleo pleno y en la ruralidad una afectación del empleo pleno. ¿Qué significa? Incremento de la pobreza. Y eso yo no quiero para mi país. Eso yo no quiero para mi Ecuador. Yo quiero una recuperación de mi Ecuador a partir de la igualdad de oportunidades, a partir de la reactivación del sector productivo, de la micro, pequeña, mediana y grande empresa, obviamente también, y para que asegure el empleo. Pero veamos ahora cuál es la estructura del empleo en términos de cuáles son los principales rubros de la economía o sectores de la economía que generan el empleo en el Ecuador. Pero, ¿qué tipo de empleo generan? ¿Generan un empleo de calidad o no generan un empleo de calidad? Y esas son las cosas que debemos debatir. Esas son las cosas sobre las cuales debemos hablar. Pero no, yo no quiero una campaña política donde haya una campaña sucia de desprestigios, de inventos y de imaginarios. Nosotros tenemos que hablar con base a estos resultados que estamos compartiendo. Tenemos que hablar con base en la realidad del país. Si nos quedamos en el insulto, si nos quedamos en la descalificación, si nos quedamos simplemente en eso, no vamos a sacar al país adelante. Hermanos y hermanas ecuatorianas, no le hablo a los extremos el día de hoy, le hablo a esa gran franja de la desesperanza y de la angustia que requiere y exige políticas públicas que estén orientadas a construir esa equidad, esa igualdad de oportunidades, a sacarnos de la crisis. Y estos son sobre las cosas que tenemos que conversar. Estas son las cosas sobre las que tenemos que debatir. Yo no me voy en contra de personas. Yo argumento ideas y con data duro, con datos. ¿Quién aprobó con sus votos la ley mal llamada humanitaria? El movimiento del señor Guillermo Lasso. Yo le invito pues entonces al señor Lasso que me diga cómo piensa recuperar el empleo si él acaba de aprobar una ley donde garantiza el despido y la reducción y la precarización del trabajo en el Ecuador. Pero veamos entonces ahora cuál es la realidad de esa estructura del trabajo en el país. El sector agrícola, ganadero, casi el sector agropecuario, representa en el Ecuador, recuerden que siempre les he venido diciendo, el 30%, 29,4% a diciembre del 2019, porque el Instituto Nacional de Estadística y Censo no ha actualizado estos indicadores al 2020 en términos de la participación del empleo y el empleo adecuado. Veamos cuál es el empleo adecuado del sector agropecuario. Apenas el 11%. Apenas el 11%. ¿Cuál es el reto entonces que vamos a tener en el próximo gobierno? Es que este 11% se incremente para tratar de nivelar el empleo adecuado versus la generación de trabajo. En otras palabras, mejorar la calidad de trabajo existente.
Adicionalmente, evidentemente, generar nuevas plazas de trabajo. Pero veamos ahora el sector industrial. Representa el 10.3% de la generación de trabajo en el Ecuador. Pero en el sector industrial, el empleo adecuado tiene el 12.4%, el sector industrial representa el 12.4% de todo el empleo adecuado en el país. Es decir, tenemos que hacer crecer al sector industrial. Y en ese sentido tenemos que hacer crecer al sector industrial ¿a efectos de qué? A efectos de seguir la ruta que tienen los países desarrollados en el mundo. Los países desarrollados en el mundo son aquellos que desarrollan la industria en sus respectivas naciones. Y desarrollar las industrias en sus respectivas naciones significa entonces asegurar mayor cantidad de empleo de calidad, lo que se conoce acá como empleo pleno o adecuado. Pero ¿cómo entonces reactivar la producción y el empleo? Yo lo he venido diciendo desde ya hace más de un año, por cierto. 1. Recuperar el sector rural de la economía. El sector rural es importante, pero el sector rural en una dimensión mayor. En una dimensión mayor que no solo es recuperar el campo y el sector agropecuario en función de nuestros productos primarios, sino generando encadenamiento a través de la agroalimentación, a través de la agroindustria, a través de esos conceptos de economía social y solidaria, a través de la asociatividad y el fortalecimiento del cooperativismo para que a partir de esas cooperativas potentes de producción, comercio y servicio puedan generar mayores incorporaciones a la fuerza laboral en el país, pero también incidiendo en la productividad e incidiendo en la competitividad del país. Pero también tenemos que desarrollar al sector industrial en el país. Pero no solamente al sector industrial en el país, de la industria que ya existe, sino que tenemos que irnos también a una industria básica, a una industria de la petroquímica, a una industria del aluminio, a una industria que nos permita desarrollar productos con valor agregado que los podamos colocar en los mercados internacionales con mejores precios y tener así también mayor competitividad. Y los productos primarios con la agroindustria tienen que estar establecidos para satisfacer la seguridad alimentaria, por supuesto, pero también tenemos que comenzar a trabajar en la agroindustria y en la agroalimentación para poder también exportar esos productos en el Ecuador. ¿Y por qué tenemos que hacerlo casualmente? No solamente por asegurar el empleo, no solamente para alcanzar un país desarrollado, sino también para proteger la dolarización. Porque ustedes vieron hace un momento cómo en el sector privado salen en estos 3 años 8.600 millones de dólares, porque de forma neta, es decir, importamos más de lo que exportamos, sacamos más divisas de las que pueden ingresar producto de la exportación. Para que una dolarización se pueda mantener, tiene que ingresar dólares. Si nosotros como seres humanos queremos vivir, ¿qué necesitamos? Oxígeno. Si no tengo oxígeno para respirar, simplemente puedo perder la vida. Para que exista la dolarización, tiene que tener el oxígeno. Y el oxígeno de la dolarización son los dólares, que ingresen más dólares a la economía ecuatoriana. Y esos más dólares que deben ingresar a la economía ecuatoriana es para que circulen en todo el territorio ecuatoriano. Y eso significa que a más dólares que circulan en el territorio ecuatoriano, se está generando más producción y empleo. Por tanto, mayor consumo, mayor producción, mayor empleo, mayor inversión, mayor riqueza, mayor equidad. Así de sencillo, así de simple. Allá tenemos que ir. Allá tenemos que ir. Esa es la fórmula del desarrollo.
Esa es la fórmula para salir de la crisis. Y a eso me voy a dedicar. Y a eso me voy a enfocar, a construir de forma territorial y de forma nacional el plan de reactivación de la producción y del empleo del Ecuador, la recuperación de la ruralidad, la recuperación de la economía social y solidaria, la recuperación del sector industrial a partir, y esto se lo conversé ya con Andrés, a partir de elaborar un plan de desarrollo industrial real, potente y fuerte en el país. Y allá tenemos que ir. Pero también quiero invitarlos a ustedes que no perdamos esta oportunidad de esta construcción conjunta. Porque hoy estamos hablando, vamos a hacer esa construcción, la vamos a tener en coordinación y articulación entre todos los ecuatorianos. Pero para aquello tenemos que ganar las elecciones de febrero y de abril del 2021. Porque como siempre les digo, no se trata de unas fechas electorales cualquiera. Se trata de la recuperación de la democracia. Y la recuperación de la democracia en el Ecuador tiene que ver con la recuperación y la reivindicación de los derechos y de la dignidad de todo un pueblo. Hoy tenemos un gran reto y ese reto no lo podemos desperdiciar. Ese reto tenemos que asumirlo porque este reto es de todos y de todas, porque hoy se trata de todos y todas los ecuatorianos. Por eso siempre les digo, queridos hermanos y hermanas, a conquistar nuestra libertad. Y vamos a conquistar nuestra libertad con el desarrollo, con crecimiento. Tener una república del Ecuador con desarrollo y con crecimiento económico para que a partir de esa economía solidaria podamos redistribuir la riqueza en el Ecuador. Que no significa quitarles a uno para darles a otro. Significa tener una política de equidad, generar recursos y riqueza para redistribuir en el territorio ecuatoriano. Algo que es de justicia social. ¿No lo puede entender la derecha neoliberal? Algo que es de justicia social, ¿no lo pueden entender ciertos actores políticos de la derecha y economistas ortodoxos? Por eso el día de hoy les vengo a hablar a las mujeres, les vengo a hablar a los jóvenes, les vengo a hablar a esa clase media también, que entienda que las políticas neoliberales que ha hecho a lo largo de la historia la República del Ecuador, afectar su empleo, afectar su estabilidad, afectar sus posibilidades de crecimiento y desarrollo. Y a esos pobres y vulnerables de la patria, ¿qué les ha hecho las políticas neoliberales del Ecuador? Generar más pobreza. Miren ustedes, del 38% del empleo adecuado, hoy está en el 16%. ¿Ustedes quieren eso? ¿Quieren que se agrave más la situación? ¿O quieren reflexionar y quieren pensar que hay otra manera de salir de la crisis? Ya el progresismo estuvo en un gobierno y demostró que hubo desarrollo con crecimiento económico. Demostró que hubo hospitales, que hubo escuelas, que hubo carreteras. Demostró que hubo hidroeléctricas, que hubo proyectos para control de inundaciones y riego. Demostró que sí se podía lograr un país con mayores equidades. Sigamos ese proceso. Yo los invito entonces a construir sobre lo construido, a corregir lo que estuvo débil y a hacer lo que no se pudo hacer. Somos equipo y vamos a trabajar en equipo. Así que a conquistar esa libertad a través del desarrollo y el crecimiento, a través de la equidad social y de la equidad territorial, a través de la justicia social, a través de la inclusión económica y laboral. Esa es la libertad que debemos conquistar todos los días y comencemos desde ahora para ganar las elecciones en febrero del 2021 y en abril del 2021. Pero yo les planteo a ustedes un reto. Tenemos que ganar en la primera vuelta electoral. No solo la presidencia y la vicepresidencia, sino también
tener mayoría en la Asamblea Nacional Legislativa. Olvidémonos de los resentimientos, olvidémonos de las vanidades, olvidémonos de los egos y construyamos un país de equidad. La libertad es como la vida, tan solo la merecen aquellos que saben conquistarla todos los días. Un fuerte abrazo, queridos hermanos y hermanas, y apoyar a ese binomio de Andrés Arauz y Rafael Correa para poder tener días mejores y darles esos días mejores a nuestras familias en la República del Ecuador. Un fuerte abrazo y nos vemos el próximo sábado. Se trata de ti, se trata de todos, se trata de ti, se trata de todos, para construir el mundo de a poco, bienestar, igualdad, mirando a los ojos. Se trata de ti, se trata de todos. Vuelve el país de todos.